Hey, ¿qué tal? Recibe una cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Apocalípticamente Integrados. En el anterior video vimos uno de los principios que regulan esta sociedad actual, el trabajo. Pero el trabajo, como un quehacer de la vida, no es toda la vida. Hay muchísimas cosas más que nos faltan por explorar, y eso era a lo que te invitaba la semana pasada. Sin embargo, te preguntarás, bueno, ¿y cómo hago para explorar todo ese tipo de elementos que aún yo no sé que tengo? No te preocupes, eso lo vamos a ver el día de hoy. Así como cuando tú comienzas a aprender cómo funciona un celular, cómo funciona un computador, asimismo debemos aprender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra propia alma para poder comprender cómo es que el entendimiento actúa sobre los objetos del mundo para transformarlos. De esta manera, eso es lo que te voy a proponer el día de hoy, comprender cómo funcionan estas operaciones desde la filosofía de la ilustración, desde Jean d'Alembert. Jean d'Alembert vivió en el siglo XVIII y fue una de las personas que trabajó en una de las grandes obras, uno de los grandes proyectos de la ilustración, uno de los grandes proyectos de la humanidad. Esta obra es la Enciclopedia. Claro, esta obra era titánica, pues se requería una gran cantidad de recursos económicos, pero también una capacidad y una tenacidad para poder resistir los viajes que se realizaban en esa época. Pues recuerda que en tierra lo más rápido que había era el caballo. Entonces tenían que ir de una ciudad a otra para encontrar personas que tuvieran un conocimiento específico que ellos pudieran plasmar en esa enciclopedia. Pues la enciclopedia tenía como finalidad agrupar todo el conocimiento humano. Entonces la enciclopedia se transformó en uno de los pilares fundamentales de la ilustración, pues ella nos permitía a nosotros alcanzar la libertad a partir de nuestro uso de la razón. Pero aunque haya sido una tarea de la ilustración, eso no quiere decir que aún hoy no sea vigente esa idea, esa visión de mundo. ¿Y sabes por qué es? Exacto. El día de hoy nosotros tenemos a Wikipedia, esa página en la que todos y cada uno de los seres humanos que tenga acceso a internet puede aportar, modificar, agregar, etc. cantidades inmensas de contenido de las cuales probablemente nosotros solamente podemos revisar en nuestra vida muy pocos artículos. Pero volvamos al video de la semana anterior. Te decía que hemos perdido nuestra propia individualidad, desconocemos quiénes somos. Do you know what I love about you, Rick? You're the only single mind I've met that really sees the big picture. You got that right. La tarea que nos proponemos ahora es reconocernos, volver a saber quiénes somos nosotros, o simplemente conocernos por primera vez. Claro, es una tarea titánica, una labor aún más complicada que aquella de completar una enciclopedia. Whoa. Shit! Oh, what the hell? Whoa, where am I? 55 years. Not bad, Morty. Es por eso que para completar esa tarea nosotros debemos saber cómo el entendimiento opera sobre los objetos, cómo opera sobre el mundo. Y para poder hacerlo, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos. Here, you can have this back. You didn't use it? Sure I did. To develop this. It detects in Friday the 13th the series voodoo crap magic. Y es ahí donde comienza la filosofía. La filosofía no es asumir todo dogmáticamente, es decir, sin poner en crítica lo que se nos presenta. La filosofía, antes que nada, es preguntar. Pero claro, a nosotros generalmente o se nos olvida cómo preguntar o no se nos enseña cómo hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que la filosofía nos otorga a nosotros conocimiento, y el conocimiento es totalmente distinto a la información, pues la información son simplemente datos desarticulados, y en muchos casos cuando nosotros estamos en el colegio nosotros no sabemos estudiar, y como no sabemos estudiar no comprendemos la diferencia entre datos simples y conocimiento. He ahí donde radica fundamentalmente la tarea de la filosofía en la sociedad, construir conocimiento. Apples are food. And when do we need food? When we're hungry. I give you your new slogan. Y la obtención del conocimiento se da, en primera instancia, comprender radicalmente cuáles son aquellas herramientas con las cuales nosotros contamos para poder iniciar con esa tarea.
tienes que comprender aquellos elementos que componen la mente, cómo interactúan entre ellos, para que tú sepas sacarle el mejor provecho a tu propia mente. Eres tú el único que puede ser capaz de sacarle el mayor provecho. Pero entonces, ¿por qué eres tú la única persona que puede sacarle provecho a aquellas herramientas que posees? Simple y llanamente porque el conocimiento no se ofrece a quien no lo necesita. Cualquier persona te puede estar hablando de cualquier tema, llegar a lo más profundo, pero si tú no asumes que eso que te están presentando es necesario y es útil para tu vida, jamás vas a adquirirlo. I just got bored. Everybody out. El conocimiento entonces no se entrega a todo el mundo porque solamente se entregará a aquel a quien lo necesita. Y lo necesita para poder responder a las preguntas que son fundamentales y esenciales para la vida de cada uno de nosotros. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is 42. Entonces lo que nos presenta Jean d'Alembert es cómo 5 elementos nos permiten a nosotros establecer los juicios para actuar, para pensar la realidad. Así pues, estos 5 elementos son evidencia, certeza, probabilidad, sentimiento y gusto. En primera instancia tenemos la evidencia, y esta es la idea que se nos presenta inmediatamente, que es directa. Así como cuando tú sientes un color, sientes esa idea. Para ti es totalmente evidente el color que se te está presentando. En segundo lugar, tenemos la certeza. La certeza, a diferencia de la evidencia, no es una presentación del conocimiento inmediatamente. La certeza implica que nosotros debemos realizar una serie de pasos, en este caso argumentativos, propositivos, judicativos, para que nosotros lleguemos de un punto a un punto B. Es decir, cuando tú comienzas a contarle una historia a un amigo, a una amiga, en ese preciso instante lo que tú haces es presentar la situación inicial para dirigirte a una situación final. No puedes contar una historia inmediatamente en una sola oración. Queda muy difícil realizarlo. Para eso tienes que comenzar a argumentar, a presentar elementos que van a componer todo ese elemento que va a ofrecer la certeza a las personas que te van a escuchar. Ahora vamos a ver el tercer elemento. Este es un poco más problemático. Esta es la probabilidad. En el siglo XX, la probabilidad está unida a un carácter físico-matemático. Es decir, es matematizable, se representa y se expresa en números. En el siglo XVIII se nos presenta de forma cualitativa, pues está entroncada con la historia. Esta probabilidad histórica nos va a hablar acerca de los hechos del pasado, del presente y del futuro. Pues entre cada uno de esos puntos va a haber una conexión causal, pero en nuestra mente aparecerá como si fuera cuestión de azar, pues no conocemos las causas de un elemento que dan paso al siguiente y este al siguiente. He ahí que nosotros estemos hablando de probabilidad. No puede ser, te acabo de enviar de regreso al futuro. Sí, lo sé, y fui de vuelta al futuro, pero volví del futuro. Mientras estábamos en el futuro, Biff encontró ese libro, robó la máquina, regresó en el tiempo y se dio el libro a sí mismo en algún punto del pasado. El cuarto y el quinto elemento podrían reunirse en uno solo, pues estos son los sentimientos. Y hay dos clases de sentimientos de los cuales nos habla el autor. El primero de ellos son los sentimientos morales, el segundo de ellos son los sentimientos de la belleza, el sentimiento estético. El primer tipo de ideas que nos presenta el sentimiento son el sentimiento de lo bueno y de lo malo, que se expresa o se reduce a la conciencia. Pues nosotros, por evidencia, podemos captar lo que consideramos que es bueno y lo que consideramos es malo. Nosotros, por ejemplo, vemos que están asesinando a alguien, inmediatamente tenemos la evidencia del sentimiento moral que nos dice que eso es algo malo. ese elemento de evidencia moral que nos aparece a nosotros inmediatamente, Jean d'Alembert
nos lo presenta como la evidencia del corazón. La otra clase de sentimientos son aquellos que se remiten a la belleza, a comprender cómo en la naturaleza, cómo en todo lo que existe, aparece la belleza. Pues la belleza, al final de cuentas, es una apariencia, una forma que se nos presenta a nosotros y que solamente somos capaces de juzgar internamente. Oh, whoopsie! Oh my god. Morty, you look really nice tonight. Wow, thanks! Por eso se nos dice en la sociedad que los artistas pueden expresar lo bello, pero muchas veces se le dificulta a este mismo artista llevarlo, conducirlo a las palabras que puedan comunicarle racionalmente a las otras personas por qué eso es bello. Ahora bien, te voy a presentar algunos ejemplos para que tú sientas, para que tú veas cuáles son esas concepciones, esas visiones de la belleza. Mira lo que viene a continuación. Una vez que tú has visto las obras que te he presentado, tú podrás decir cuáles te parecen los más exquisitos, cuáles son los más excelsos, cuáles son los más bajos y cuáles son los más ridículos. Pero una vez que tú has visto eso, puedes discernir dos elementos dentro de este sentimiento de la belleza, y es el gusto y el genio. Wow, pero un momento. Por favor, si te gusta este contenido, dale like. Suscríbete al canal y dale click a la campanilla para las notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Cuando te he presentado las obras de arte, lo que hice fue remitirme a tu gusto, es decir, a la tarea que dentro de nosotros existe para poder emitir juicios de aquello de lo que es bello y de lo que no. Si nosotros podemos decir que el gusto nos permite juzgar la obra de arte o lo bello, es el genio lo que nos permite a nosotros poder crear esa obra de arte, esa belleza. Y si recuerdas el video anterior, nosotros estábamos hablando cómo la sociedad contemporánea con el trabajo agobiante nos quita las posibilidades de ser genios, de ser sujetos creadores, porque no podemos conocernos a nosotros mismos. Bien, con esto ya nos hemos ocupado, según D'Alembert, de estos elementos que van a intervenir en la capacidad de emitir juicios para construir conocimiento. Si tú sabes cada vez que estás conociendo algo a qué elemento puede pertenecer, en ese momento estás haciendo uno de los trabajos fundamentales para poder llegar a esa genialidad, para poder llegar a esos principios que te van a permitir operar sobre la realidad. Al haber finalizado esta parte, tenemos que entrar, ya pasamos de la forma, es decir, las herramientas que nosotros utilizamos para poder actuar en la realidad. Es necesario ahora saber cuáles son esos elementos que ingresan como objetos a nuestra alma, esas ideas que nos permean a nosotros. Pues estas ideas pueden ser de dos clases. La primera de ellas son materiales, las otras son espirituales. Y de esta manera, el alma actúa sobre estas ideas de manera directa o indirecta. No vamos a profundizar mucho en estas ideas, sin embargo, nos van a servir de base para poder llegar a esta otra parte. Ahora que hemos visto estas operaciones del entendimiento, tenemos que ver cómo se organizan en nosotros. Y se organizan en tres elementos. El primero de ellos es la memoria. El segundo de ellos es la reflexión. Y el tercero de ellos es la imaginación. En primera instancia tenemos a la memoria. Y es que la memoria, en primera instancia, nos permite a nosotros retrotraer sobre nuestro presente hechos, conocimientos pasados que nosotros simplemente vamos a utilizar para poder actuar en el presente. Varias propuestas pedagógicas nos dicen que es necesario olvidar, que es necesario no tener en cuenta la memoria, pero eso se les olvida algo.
todo conocimiento que vaya a estar bien fundado debe partir de algo que nosotros ya sepamos, y para hacerlo tenemos que recurrir a la memoria para volverlo a traer. Es así que por eso los jóvenes de la actualidad no tienen muchos recuerdos sobre aquello que han visto en el colegio. Incluso puede pasar una semana a otra y en esa semana se les olvida absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no está la idea de reforzar aquello que han estado viendo, aquello que han estado estudiando. Simplemente se dice que la memoria no es necesaria. El olvido. El olvido no es victoria sobre el mal ni sobre nada. Y si es la forma velada de burlarse de la historia, para eso está la memoria que se abre de par en par, en busca de algún lugar que devuelva lo perdido. No olvida el que finge olvido, sino el que puede olvidar. Ahora bien, la reflexión es simple y llanamente cómo hacemos uso de la razón para comprender estas ideas, sean imitadas o sean ideas directas, aquellas que nos vienen a nosotros de nuestros sentidos. Think for yourselves, don't be sheep. Finalmente tenemos a la imitación, y esta es simplemente la habilidad que nosotros poseemos de crear elementos a partir de simplemente copiar algo que ya existe en la realidad. De estos tres elementos podemos hablar de tres campos de conocimiento distinto. El primero y relacionado con la memoria, ¿cuál crees que será? ¿Quién es ese Pokémon? La historia. Pues la historia nos remite a nosotros a recordar los hechos del pasado. En segunda instancia tenemos la disciplina que nos permite a nosotros reflexionar propiamente, la más alta de todas las disciplinas, que es... ¿Quién es ese Pokémon? La filosofía. Exacto, también, la filosofía. Y finalmente tenemos... ¿Quién es ese Pokémon? Bellas artes. a las bellas artes, las cuales nacen de la imaginación. Pero antes de que nosotros siquiera pensemos en crear, una de las tareas más complicadas de todas, lo que tenemos que hacer es reflexionar, razonar acerca de nuestra propia realidad. Pues no podemos proponer algo que está mucho más allá si antes nosotros no comprendemos lo que está aquí. Recuerda ese segundo capítulo en el que nosotros veíamos a Humberto Eco. Ahora bien, la razón está muy por encima de la imaginación, porque la razón, al final de cuentas, lo que hace es partir de elementos materiales para llegar a elementos que abandonan esa materialidad. Puede hablar acerca de seres abstractos de los cuales la imaginación no puede hacer, porque ésta simplemente se remite al acto de imitar, al acto de la materialidad. Y si nosotros tenemos en cuenta estas disciplinas de las que hemos hablado, estas nos van a crear tres clases de hombres totalmente distintas. La primera, la que tiene que ver con la historia, con la memoria, van a crear al erudito, a la persona que lo sabe todo sobre todo. Esa persona es la que va a hacer uso de la memoria. ¡Ah, papá Homero! ¡Eres un erudito! Eructito, hijo. Se pronuncia eructito. En segunda instancia, vamos a tener, según Jean d'Alembert, al filósofo, pues este tiene un elemento fundamental, que es la sagacidad. Pues si bien hace uso de esa erudición, lo hace de un modo sagaz para poder crear nuevas realidades a partir de los razonamientos. Los riesgos absurdos son los que dan sentido a la vida. Y finalmente tenemos a este hombre de las bellas artes, un hombre que va a dedicarse plenamente al goce, pues eso es aquello que nos genera el arte, la belleza. Podría decirse que el mayor o menor número de grandes ideas reflexivas y la naturaleza de estas ideas constituye la mayor o menor diferencia que existe entre los hombres. Con un mérito muy desigual, un erudito debe ser mucho más vanidoso que un filósofo y hasta que un poeta. Pues
El espíritu que inventa está siempre más descontento de sus progresos, porque va más allá, y los genios pueden encontrar en su amor propio un juez secreto pero severo, al que la aprobación de los demás hace callar por unos momentos, pero sin nunca llegar a corromperlo. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, y lo sé, fue un capítulo un poco difícil, porque todos estos elementos que te presento son difíciles de entender, hay que tomarse su tiempo, hay que profundizar en ellos, y en eso radica la filosofía, en eso radica el conocimiento y la libertad de la que te hablaba en el capítulo anterior, pues solamente deteniéndonos, reflexionando sobre nuestra propia realidad, nosotros podremos hallar esa libertad. Recuerda, es necesario siempre pensar lo que existe. Es necesario pensar siempre nuestras propias condiciones. Así, progresivamente, vamos a hacernos nosotros cada vez más conscientes de nosotros mismos y de nuestra realidad. Si te gustó este capítulo, dale like, suscríbete al canal y dale click a la campanilla para que te informe del nuevo contenido que estaremos subiendo en próximas emisiones. Apocalípticamente integrados, cápsulas de sabiduría contra el malestar de la cultura. Hasta luego. Hasta la vista, baby.